lo tomó la Iglesia Católica, hasta los mismos padres de la Iglesia se transmitió lo que se llama el amilianismo, que debería de todo espíritu. Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. En este video quiero reaccionar rápidamente a un nuevo video que subió recientemente el pastor Armando Alducin. Esto tiene que ver con escatología. Lastimosamente, muchos pastores, movimientos de sana doctrina, lastimosamente no nos hablan, no nos enseñan sobre escatología. En un tiempo donde todo, como profetiza, por ejemplo, el profeta Daniel, capítulo 12, donde llegaría un tiempo profético donde la ciencia aumentaría. Y de eso también vamos a escuchar de parte del pastor Armando Alducin. Así que aquí vamos a ver rápidamente qué tiene para decir Armando Alducin, porque va a ser también alguna crítica a aquellos que no entienden la escatología bíblica, aquellos que tienen otra postura. Pero vamos a ver que lo que va a decir Armando Alducin tiene sentido bíblico, porque estamos en un tiempo donde realmente la ciencia está en aumento y ha aumentado extremadamente. Así que todo se está acomodando para que lo que revela el libro de Apocalipsis muy pronto se cumpla. Ya se están cumpliendo muchas profecías. Así que vamos a comenzar rápidamente y quiero reaccionar a lo que va a decir Armando Alducin. Las últimas pinceladas, Dios el Espíritu Santo se las da al apóstol Juan. Entonces, Daniel dijo en el capítulo 12, versículo 4, por eso es tan importante unir versículo con versículo, palabra con palabra, precepto sobre precepto. Dios le dice a Daniel, capítulo 12, versículo 4, sella estas palabras y las van a entender hasta el tiempo del fin. O sea, toda la revelación y la comprensión de las profecías de los últimos tiempos para Israel no se iban a comprender hasta los tiempos finales. ¿Qué significa esto? Presta atención a esto que dijo Armando Alducin. Esas pinceladas del cual habla Armando Alducin, esas pinceladas que terminó escribiendo el apóstol Juan en Apocalipsis, las primeras pinceladas son las que profetiza el libro de Daniel, el profeta Daniel. Así que Daniel y Apocalipsis, enseña Armando Alducin, que son como un solo libro. Así que una parte profetizó Daniel de los tiempos finales y la otra parte completó el apóstol Juan en Apocalipsis. ¿Y qué es? Y atención aquí, porque Apocalipsis es una revelación del Señor Jesús. Así que vamos a continuar. Se iban a comprender hasta los tiempos finales. Israel no se iban a comprender hasta los tiempos finales. ¿Qué significa esto? Significa que ahora en los tiempos finales, que el Apocalipsis cobra una vigencia, cobra una realidad ante nosotros por el aumento de la tecnología, porque pues en el siglo, por ejemplo, Agustín no creía que el milenio ya había comenzado, él lo tomó la Iglesia Católica, hasta los mismos padres de la Iglesia se transmitió lo que se llama el amilianismo. Atención aquí, porque aquí me quiero detener, porque es muy importante lo que está diciendo Armando Alducin. Es muy importante esto. Bueno, primero cita Armando Alducin, por ejemplo, Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Así que definitivamente estamos en un tiempo donde la ciencia, especialmente la ciencia a nivel tecnológico, es impresionante. Así que todo
no me quiero adelantar lo que va a decir Armando Alducin, así que me voy a guardar lo que iba a decir. Vamos a ver entonces que aquí Armando Alducin cita el sistema amilenial. Presta atención lo que va a decir Armando Alducin. Ahora, en los tiempos finales, que el Apocalipsis cobra una vigencia, cobra una realidad ante nosotros por el aumento de la tecnología, porque pues en el siglo, por ejemplo, Agustín no creía que el milenio ya había comenzado, él lo tomó la Iglesia Católica, hasta los mismos padres de la Iglesia se transmitió lo que se llama el amilianismo, que debería de todo espiritualizarse, alegorizarse, etcétera, etcétera. Y así vamos pasando con el tiempo y llegamos al siglo XX, donde la tecnología, el conocimiento, brincamos del burro al motor de gasolina, a los aviones de propulsión a chorro, a la fisión nuclear, a llegar a la luna, la cibernética que tenemos ahora, las matemáticas cuánticas, física cuántica, ahora todo es absolutamente chips, el ensoberbecimiento de los científicos de crear una superraza. Hemos llegado al punto donde todo ha sucedido a partir del siglo XX que no sucedió en los 19 siglos anteriores. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que el amilenialismo que viene de Hispona, como dijo aquí Armando Alducin, vamos a volver un momento. El aumento de la tecnología, porque pues en el siglo, por ejemplo, Agustín no creía que el milenio ya había... Porque Agustín que es el promotor del sistema amilenial. Recuerde que el amilenialismo, aquí tengo varias cosas que quiero compartir. Recuerde que Agustín del siglo pasado enseñó una escatología amilenial. Entonces hay que entender que el amilenialismo es post-tribulacionista también. ¿Qué quiere decir esto? El post-tribulacionismo enseña que primero, que ellos creen, aquí tengo porque todo va conectado. Tenemos entonces aquí el amilenialismo que es post-tribulacionista. Entonces, a ver, el amilenialismo es post-tribulacionista. El post-tribulacionismo cree que el rapto y la segunda venida de Mateo 24 es el mismo evento. Ellos creen que el rapto y la venida de Cristo para juzgar que vemos en Mateo 24, para ellos, para el amilenialismo, es el mismo evento. Es por eso que ellos dicen que creen en el rapto, pero en realidad no, porque no es el mismo evento. Nosotros, que somos de la posición del pastor Armando Alducin y de la posición escatológica del pastor John MacArthur, entendemos que el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia fue un misterio que no se había revelado antes. Y recuerde que la iglesia de Cristo nace en Hechos 2. Los amilenialistas no pueden refutar esa realidad de que la iglesia nace en Pentecostés. Hechos capítulo 2. Solamente con este argumento cae el sistema amilenial y su posición post-tribulacionista, porque la iglesia nace en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, en el día de Pentecostés. Ahí se inaugura la iglesia de Cristo. Sea que haya judíos, griegos, gentiles, todos aquellos, desde el momento que creyeron en el Evangelio de Cristo, en el mensaje de salvación que hay en el Señor Jesús, son parte de la iglesia de Cristo. Pero se inaugura la iglesia en Hechos capítulo 2. Entonces el amilenialismo, que es post-tribulacionista, cree que el rapto y la segunda venida que vemos en Mateo 24 es el mismo evento, y no son el mismo evento, porque sabemos que en 1 Corintios capítulo 15 el apóstol Pablo revela que el rapto de la iglesia es un misterio. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 17 también vemos que no es el mismo evento de Mateo 24. Es decir, el rapto
viene el Señor Jesús en el aire y recoge a la iglesia en el aire. En Mateo 24 Jesús viene para juzgar, viene y pisa la tierra. Y también, atención, porque en Mateo 24 le está hablando al pueblo Israel, al pueblo de Israel. Es en un contexto a Israel, al pueblo de Israel. ¿Por qué? Bueno, simple. Mateo 24, fíjese, atención, Mateo 24, versículo 15 dice la palabra, por tanto, fíjese lo que dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea que entienda. Entonces, fíjese, atención, verso 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué dice? ¿Los que estén dónde? ¿En la tierra, en el mundo? ¿Los que estén en el mundo entero dice? No, dice los que estén en Judea. Así que el amilenialismo es imposible que pueda espiritualizar lo que dice aquí el verso 16 de Mateo 24. Dice claramente la palabra de Dios, esto no se puede espiritualizar, esto no se puede alegorizar, como escuchamos que dijo el pastor Armando Alducin. Los amilenialistas, el sistema amilenial en escatología, espiritualizan y alegorizan las profecías bíblicas. Ese es el error que maneja el amilenialismo. Así que los amilenialistas son muy buenos en las doctrinas básicas de la salvación en Cristo, son muy buenos, interpretan correctamente la Escritura, son muy buenos tomando literalmente en las doctrinas de la gracia, por ejemplo, en las 5 solas, ellos son muy buenos tomando literal la Escritura, pero cuando se trata, por ejemplo aquí, en el verso 16 de Mateo 24, los amilenialistas se contradicen porque espiritualizan y alegorizan. Es casi ficción para ellos. Por ejemplo aquí dice claramente la palabra, entonces los que estén en donde, en Judea, huyan a los montes. Así que esto, Jesús está hablando en un contexto judío, al pueblo de Israel, a sus discípulos. Ahora, no solo eso, fíjese más adelante lo que dice la palabra de Dios. Mateo 24, verso 30. Fíjese que dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán. ¿Qué dice? Ahí sí, lamentarán. Fíjese que es de lamento. Atención aquí. Viene el Señor Jesús al final de la gran tribulación a poner fin a ese tiempo de 7 años de tribulación. Jesús viene a poner fin a eso. Viene para juicio. Fíjese que dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces, ¿qué dice? Lamentarán todas las tribus de la tierra. Aquí sí, está hablando a toda la tierra. Pero es juicio, es para juicio. Lamentarán, dice. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que también en este tiempo de la segunda venida de Cristo, al final de la gran tribulación para juicio, también habrá cristianos, habrá creyentes que serán salvos, porque eso también hay que entender. Durante ese tiempo de la gran tribulación también muchos se convertirán a Cristo, y eso vemos en Apocalipsis. Aquellos que, pero ¿cómo va a ser ese tiempo? Va a ser un tiempo de total masacre. Entonces van a haber muchos cristianos, como revela Apocalipsis. Pero nosotros vemos que en el contexto del rapto de la iglesia, Pablo, en sus cartas a los tesalonicenses, vemos claramente que el rapto de la iglesia es muy diferente en el contexto aquí de Mateo 24 en relación a Jesús viniendo al final de la gran tribulación, que es para juzgar y dar también retribución a aquellos que han entregado la vida por Cristo en ese tiempo que va a ser un tiempo de horror. Entonces hay que entender que lo que vemos en Mateo 24 no es el rapto de la iglesia que vemos en la carta de Pablo a los Corintios y a los tesalonicenses. También vemos a los tesalonicenses que Pablo le dice
que Dios a nosotros no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Entonces, no estamos esperando ese día del Señor para juicio. No estamos esperando ese día. Nosotros estamos en esperanza, esperando que Cristo de repente, en un abrir y cerrar de ojos, nos lleve. Eso estamos esperando. Ya somos salvos, por supuesto. Estamos en este mundo con un solo propósito de predicar el mensaje de salvación. Pero, lamentablemente, los post-tribulacionistas, los amilenialistas, creen que en este mundo va a mejorar. Creen que este es el mejor mundo que todavía puede mejorar. No. Eso es desconocer lo que la Escritura dice sobre el fin de los tiempos. No, este mundo no va a mejorar. Va de mal en peor cada vez más. Entonces, lastimosamente, los amilenialistas, que son post-tribulacionistas, creen que este mundo va a mejorar, o no sé qué quieren, que esto puede mejorar. No puede mejorar en nada este mundo. Pedro profetiza, sino que ahora, dice Pedro, está reservado para el fuego. Así que no hay nada bueno para este mundo, bíblicamente, proféticamente hablando. Pero los post-tribulacionistas, que son amilenialistas, creen que este mundo puede mejorar. No, están totalmente equivocados. Eso es omitir, eso es pasar por alto la Escritura. Entonces, se le ha criticado por mucho tiempo al evangelio de la prosperidad que predica el movimiento carismático, que predica un evangelio próspero en este mundo. Pero cuidado, porque si nosotros pensamos escatológicamente hablando, los amilenialistas, que son post-tribulacionistas, que creen que estamos en el milenio, como dijo Armando Lusin, los amilenialistas, muchos creen que nosotros ya estamos en el milenio. Creen que la iglesia de Cristo va a pasar por la gran tribulación. Ellos creen eso. Entonces, en ese sentido, están predicando un evangelio del reino aquí y ahora. Como lo hace de mala manera, obviamente, como lo hace el movimiento carismático, que predica un evangelio diferente, de que Jesús te quiere salvar porque te quiere prosperar en este mundo. Ahí está, te quiere prosperar en este mundo, y que todo va a estar bien en este mundo, y que Cristo te quiere para que vos ganes al mundo para Él. Te quiere en un mundo próspero, entre comillas. Eso predica el evangelio de la prosperidad del movimiento carismático. Y muchos de los amilenialistas, que son post-tribulacionistas, que son reformados, porque hay que entender algo. Muchos que han conocido las doctrinas de la gracia por la reforma, y también por los reformadores modernos, muchos que han conocido esas doctrinas maravillosas de la gracia, de las 5 sola, de toda la gloria es para Dios, sola fide, solo Christus, solo la gloria a Dios, sólido de gloria, sola gracia, sola escritura. Todo eso es muy lindo, eso es muy básico. Entender eso es maravilloso eso. Pero muchos no saben que en medio de todo eso, o al final de todo eso, en escatología, los reformadores, que son amilenialistas, te están ofreciendo, por otro lado, te están ofreciendo un Jesús que quiere hacerte feliz en este mundo, cuando este mundo va en corrupción total, va en caída libre. Entonces, no podemos omitir, como por ejemplo, porque nosotros vemos que el apóstol Pablo no omite el juicio para este mundo, no omite el apóstol Pedro no omite el juicio que viene a este mundo bajo fuego. Entonces nosotros no podemos omitir la palabra de Dios. El apóstol Pablo predicó sobre el rapto de la iglesia, predicó y da a entender claramente que la tribulación es un tiempo que no es para la iglesia de Cristo. Eso entendemos nosotros, pero el movimiento reformado moderno, que es amilenialista, te enseña muchas cosas muy bíblicas. Lo esencial
pero también ahí por en medio de sus mensajes, de sus sermones, te dan a entender que este mundo puede mejorar. No, de ninguna manera. Así que vamos a ver cómo continúa el pastor Armando Alducin, y quiero enfatizar esta parte que habla del amilenialismo. Y esto es lo otro que se me está olvidando. Hay que entender que en el contexto de la reforma histórica del siglo pasado, la reforma se enfatizó, se dedicó solamente a refutar las enseñanzas de aquel tiempo del catolicismo, y que siguen enseñando lo mismo. El catolicismo sigue en esas herejías. Entonces el contexto histórico de la reforma fue solamente enfatizar y dejar claro lo que es bíblicos en relación a la salvación en Cristo Jesús. Sola gracia, sola escritura, solo Cristo, toda la gloria solo para Dios, sola fide. Entonces las 5 solas, solamente en esas 5 solas enfatizó la reforma histórica. Pero ellos no se dedicaron al tiempo del fin, porque era otro tiempo. Ahora estamos en un tiempo, sí, que podemos decir, como dice Armando Alducin, que ahora sí se está dando todo lo que la Biblia profetiza. Claramente, negar eso es estar ciego. Por eso vamos a ver nuevamente cómo lo deja claro Armando Alducin. Vigencia cobra una realidad ante nosotros por el aumento de la tecnología, porque pues en el siglo, por ejemplo, Agustín no creía que el milenio ya había comenzado, él lo tomó la Iglesia Católica, hasta los mismos padres de la Iglesia se transmitió lo que se llama el amilianismo, que debería de todo espiritualizarse, alegorizarse, etcétera, etcétera, y así vamos pasando con el tiempo y llegamos al siglo XX, donde la tecnología, el conocimiento, brincamos del burro al motor de gasolina, a los aviones de propulsión a chorro, a la fisión nuclear, a llegar a la luna, la cibernética que tenemos ahora, las matemáticas cuánticas, física cuántica, ahora todo es absolutamente chips, el ensoberbecimiento de los científicos de crear una superraza. Hemos llegado al punto donde todo ha sucedido a partir del siglo XX que no sucedió en los 19 siglos anteriores. Entonces, ahora más que nunca estas profecías son para nosotros, para la última generación. Entonces, cuando dice Dios las cosas que deben suceder pronto, van a suceder cuando dice el versículo 3, porque el tiempo está cerca. ¿De quién está cerca? De nosotros ahora, la última generación. Fue escrito especialmente para nosotros, porque ahora somos la generación que estamos comprendiendo que un hombre puede ya gobernar el mundo. Antes, el siglo pasado, hace 2 siglos, era imposible que un solo hombre gobernara el mundo, porque no habían alcanzado la tecnología que alcanzamos en el siglo XX, por el amor de Dios. Amén, amén y amén. Creo que el pastor Armando Alducin es claro en lo que quiere dar a entender, es clarito como el agua. Así que claramente que estamos en un tiempo del fin, en un tiempo profético, donde todo está para darse. Prácticamente ya está todo, como dice Armando Alducin, hablando del gobernante final. Ya el gobernante final tiene todo para gobernar literalmente al mundo entero, y eso y la tecnología es lo que va a usar muchísimo, va a ser el arma esencial del gobernante final, la tecnología, la inteligencia artificial, y eso es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 13. Vemos allí la marca, el sello que va a usar el anticristo, el gobernante final, para sellar a todos aquellos que él va a tener bajo su dominio. Así que vemos también que la marca de Apocalipsis 13 que va a usar el anticristo es una marca literal, y aquí nuevamente el amilenialismo lastimosamente espiritualiza la escritura. Sobre la marca dice que eso es algo espiritual, que es algo
algo místico, algo de ficción. Así que fíjese en el error que está el amilenialismo cuando vemos allí claramente que la marca de la bestia será literal, será una marca física, porque, y lo dije varias veces esto, es imposible que usted vaya y compre en un negocio, es imposible que usted vaya y compre o venda espiritualmente. Eso nunca jamás en la historia de la humanidad existió. Siempre se compró y se vendió con algo físico. No se puede comprar y vender con la mente. No. Pero, lastimosamente, el amilenialismo tuerce la escritura en Apocalipsis 13 sobre la marca. Tuerce porque es como que están cegados, porque claramente en el contexto de la marca dice claramente la escritura: el que no tiene esa marca no podrá comprar ni vender. Así de sencillo, lo puede entender eso hasta un niño de 5 años. Así que esto le quería compartir, hermanos y hermanas en Cristo, que podamos seguir creciendo en escatología bíblica, correctamente, interpretando correctamente la escritura. Y como dije al principio, lastimosamente tenemos muchos pastores de sana doctrina en lo básico, pero no nos están enseñando nada correctamente con la escritura, lo que tiene que ver con las profecías bíblicas. Pero tenemos pastores como Armando Alducin, que son muy buenos en escatología. También quiero recomendar al pastor Israel Montaño, que es tremendo el conocimiento que tiene en escatología bíblica, y por supuesto también al pastor John MacArthur. John MacArthur es creo que es el único pastor conocido a nivel mundial que sigue predicando, tiene esa convicción escatológica premilenial y pretribulacional, porque esa es la postura del pastor John MacArthur, la misma del pastor Armando Alducin, y la misma posición que creo y que sostengo yo también. Soy premilenialista y creo en un arrebatamiento pretribulacionismo, pretribulacionista, premilenial, pretribulacionista. Así que es necesario también que lastimosamente tengamos que usar estas etiquetas, amilenial, premilenial. Lamentablemente a mí no me gusta usar mucho esas etiquetas, pero tenemos que usarlo porque es la manera de identificar un sector dentro del cristianismo que tiene una posición escatológica diferente a otras. Así que tenemos que usar las etiquetas lastimosamente, porque quizás muchos que de repente entran en ese mundo maravilloso de la Reforma, muchos se enteran a lo largo de su recorrido dentro de la Reforma moderna, de la Reforma protestante, de las doctrinas de la gracia. De repente, a lo largo, recién se enteran que los reformadores son amilenialistas, son posttribulacionistas. Se enteran a lo último, y ahí es donde muchos han cambiado su posición en escatología, porque de repente encuentran una novedad, algo novedoso en relación a escatología de la posición amilenialista, posttribulacionista. De repente se encuentran que hay que alegorizar y espiritualizar, y eso no se puede hacer, es imposible, eso no se puede hacer. Así como hay en la escritura mucho simbolismo y también lo espiritual, por supuesto, también hay cosas literales. Eso es básico. Es eso de leer, simplemente leer, interpretar en el sentido normal, como leímos aquí en Mateo 24, por ejemplo, cuando dice: entonces lo que estén en Judea. No podemos espiritualizar esto. Dice lo que estén en Judea, y eso es lo que significa. ¿Me entiende? Así que por ahora le quería compartir lo que ha dicho el pastor Armando Alducin. Saludos, bendiciones, comparta este video, comente y dele me gusta.